Muy buenos días. Vamos a iniciar esta sesión de esta Comisión de Agricultura como comité mientras se suman algunos de los demás senadores por respeto a nuestros invitados. Por lo tanto, secretaria, damos inicio entonces con la Porque hay quórum, presidente, hay quórum. Álvaro. Entonces damos inicio inicio a nuestra comisión de forma oficial. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, vicepresidente. Han llegado diversos oficios que dan cumplimiento a la información dispuesta por la Ley de Presupuesto del año 2021. De la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA, respecto a la glosa 2, informa las actividades desarrolladas por ODEPA relacionadas con frutas y especies silvestres, tales como maquia, araucaria y productos forestales no madereros. Y la glosa 05, que informa sobre ejecución subtítulo 24, transferencias corrientes. Respecto al servicio agrícola y ganadero, informa la glosa 03, el programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables, Sistemas de Incentivos, Ley 20.412, y glosa 05, informe de resultados de investigación, manejo y seguimiento de carnívoros silvestres. Del Instituto de Desarrollo Agropecuario, el artículo 14.9, Comisiones de Servicio en el País y en el Extranjero, de INDAP, la glosa 09, correspondiente a las asignaciones 416, Programa de Desarrollo Acción Local PRODESAL, 418, Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI, y 419, Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del Secano PADIS. La glosa número 11, Incentivos, Programa de Desarrollo e Inversiones Cereales, y la glosa 16, Montos y Proyectos destinados al desarrollo de la industria apícola nacional. Y finalmente tenemos una declaración pública de la Mesa Forestal de la región de Maule, en la que manifiestan su rechazo al proyecto de ley que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal, boletín 11.696-12. En cuanto a la tabla, señor presidente, tenemos continuar el estudio del proyecto de ley que modifica el decreto de ley 3.516 sobre edición de predios rústicos, boletín 12.757-01, originado en moción de los honorables senadores señor Letelier, senadora Allende y senadores Elizalde, Galilea y Montes. Tenemos los invitados, la alcaldesa de la Municipalidad de Melipilla, señora Lorena Olavarría, el alcalde de la Municipalidad de Curacaví, señor Juan Pablo Barros, el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo, señor Pablo Alar, y de la Corporación Nacional Forestal, la gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental, señora Carla Castro, y el jefe del Departamento de Fiscalización de la Región de los Lagos, señor Germán Pando. Se ha excusado a la ministra de Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, por encontrarse a la misma hora en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y solicita ser invitada en otra oportunidad. Eso sería, señor presidente. Gracias, Jimena. Demos inicio entonces a la exposición de nuestros invitados. Muy bien. En primer lugar tenemos el alcalde de la Municipalidad de Curacaví, señor Juan Pablo Barros. Adelante, Juan Pablo. Muy buenos días, integrantes del Senado, los demás invitados. Agradecerle en primer lugar la invitación a esta sesión para tratar un tema que creo que es de la mayor relevancia para nosotros como comuna rural, y que vemos el tema justamente que busca regular este proyecto de ley a diario, las dificultades que eso genera. Voy a compartir una presentación. Bueno, como señalábamos, efectivamente este proyecto de ley busca justamente hacerse cargo de una situación que cada día vemos más agravada en las comunas rurales, especialmente cercanas a grandes ciudades. Creemos que es un avance en materia de subdivisión predial rural. También creo que es una puerta de entrada a poder discutir temas que van mucho más al fondo respecto de esta problemática que vivimos día a día.
y que creo también se hace cargo de corregir ciertas concepciones iniciales que tenía el decreto ley 3516 y que en la práctica no funcionaron como se esperaba. Ese decreto ley lo que buscaba era justamente proteger el sector rural, proteger el campo. Sin embargo, vemos que eso en la práctica no se ha dado, todo lo contrario, ha sido una alternativa que ha permitido que aumenten las parcelas de agrado, que aumenten también otros usos que finalmente lo que generan es presión hacia el sector agrícola, y no solamente desde el punto de vista productivo, sino que también lo que impacta desde el punto de vista de identidad para nuestras comunas. Sí, hay un tema en términos generales que creo que es importante considerar, y que eso es un tema que como Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana venimos trabajando hace tiempo con el Ministerio de Bienes Nacionales respecto del decreto ley que permite la regularización de las pequeñas propiedades, que es hacer una distinción respecto de las situaciones que se dan con los familiares. Juan La Pablo, situación- la exposición no está corriendo. No sé si... No, no, pero no está a la vista la pantalla, Sí, pero Sale la primera solamente, sale el logo de la Municipalidad de Curacaví. solamente eso. no avanza. voy a ver, ahí debemos tener algún tema técnico. Voy a pedir de inmediato que lo corrijan. A ver, voy a probar nuevamente. Ahí sí se ve. Ahí. Seguramente Sí. ahí va a ir pinchando cada una de las hojas. Sí, ¿se ve ahora? Sí, sí, avanza nomás. Perfecto. Ya, bueno, como señalábamos, o sea, en primer lugar, la norma apunta, como señalamos, en los sustantivos positivos, permite proteger la agricultura y el uso suelo agrícola, y que esto no solamente es un tema relevante desde el punto de vista productivo, sino que también desde el punto de vista de identidad de nuestras comunas rurales. Como señalábamos también, se hace cargo de una dificultad que el decreto ley 3516 no cumplió el objetivo que se tenía originalmente, como era el tema de poder proteger el sector rural, sino que justamente dio pie para que viviéramos esta realidad que tenemos hoy día del aumento de parcelas de agrado oficialmente y competencia No me con el salí uso. de Hacienda. Estoy en Eh, agricultura ahora. y por otro lado, sí creemos que es necesario hacernos cargo de la situación de los parientes, ¿ya? Que es un tema que como Asociación de Municipios Rurales hemos estado conversando con el Ministerio de Bienes Nacionales, porque también tenemos una realidad que se repite mucho en nuestros sectores rurales, especialmente asociados a previos que quedaron de la reforma agraria, en que si no existe esta alternativa de poder hacernos cargo de las necesidades de las familias, finalmente lo que estamos haciendo es que se haga más difícil aún para los familiares poder mantener su presencia en el sector agrícola, y lo obligamos a tener que emigrar hacia la ciudad. Entonces creo que también hay un tema que hay que poner atención, y que con esta norma, si no existe alguna excepción en ese sentido, nos puede generar algún problema social, y que finalmente el efecto sea lo contrario de lo que se espera, que es poder proteger justamente el sector agrícola en nuestras comunas rurales. Sí, creo que hoy día existen herramientas que permiten hacerse cargo en parte de esta situación, y que además tienen un carácter descentralizador importante. Perdón. La siguiente, por favor.
Ahí mismo. Hoy día existen normas que permiten hacerse cargo también de esta situación con un componente de descentralización importante como son los planos reguladores intercomunales, en los cuales se revisa en la superficie predial mínima ajustado a cada una de las situaciones que existen. Obviamente 5 hectáreas en la zona urbana es distinto a la situación que pueden haber, perdón, el 5 hectáreas en la zona del región metropolitano, por ejemplo, es distinto a 5 hectáreas, por ejemplo, en la región de Aysén. 5 hectáreas también, e incluso en la misma situación de la región metropolitana, es distinta a la situación que se puede dar respecto de pastoreo en los cerros a una superficie plana que su carácter productivo es distinto. Entonces, en ese sentido, creo que es importante quizás fomentar también y reforzar la labor que se realiza a través de los planes reguladores intercomunales para que esta norma se haga cargo también de las distintas particularidades que tenemos en los distintos sectores de nuestro país. Bueno, el caso de Curacaví, prácticamente se eliminaron los 5.000 metros cuadrados en el caso del plano regulador intercomunal. Nos permite, como municipalidad, o sea, en la comuna tenemos sectores de 4 hectáreas, de 6 hectáreas, de 10 hectáreas, incluso hasta de 50 hectáreas en los sectores, especialmente en los cerros. Entonces creo que también es importante poder, a través de esta norma, facilitar quizá el rol descentralizador que existe en la planificación urbana, en la planificación territorial de las regiones. La siguiente, por favor. También, dado que está esta discusión, creo que el proyecto justamente busca hacerse cargo de las distintas dificultades que se generan con esta situación de las parcelas de agrado, que tenemos tanto parcelas de agrado, entre comillas, regulares, que son aquellas de 5.000 metros, y aquellas también que son irregulares, que se basan, que parten en los loteos irregulares. Tenemos temas de daños de carácter ambiental, erosión, presión sobre el uso de recursos hídricos, que hoy día es tan escaso, también temas sanitarios respecto de aguas servidas, también la intervención a través de caminos de sectores que cuentan con flora nativa, y finalmente también existe una mayor presión por servicios para las municipalidades, especialmente en términos de accesibilidad, en términos de servicios básicos, en términos de retiro de basura, en lugares que no están pensados, no están preparados para poder recibir esa cantidad de viviendas y esa cantidad de personas que habitan en esos lugares. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, hay muchas situaciones en las cuales se hacen estos loteos que pasan principalmente por visación del Ministerio de Agricultura a través del SAC y que no ven la realidad que puede ocurrir en un sector. Tenemos, por ejemplo, sectores que tenemos aquí en la comuna, subdivididos por 5.000 metros, donde, por ejemplo, tenemos densamente poblado y, por ejemplo, los caminos no permiten que pase un camión de bomberos, un carro de bomberos. Situaciones que, en estas situaciones que hemos tenido además, que son zonas de interfaz y por lo tanto de alto riesgo de incendios, nos generan dificultades, incluso desde el punto de vista de la seguridad humana, muy, muy complejo. Entonces creo que también sería importante en ese sentido generar alguna norma o alguna categoría de parcela de agrado que deba ser declarada por quien busca subdividir, porque obviamente no es lo mismo subdividir un terreno para uso forestal que para uso de parcela de agrado, en términos de requisitos de urbanización, en términos de accesibilidad, en términos también de condiciones del espacio para poder recibir esa cantidad de personas, y que eso sea asumido finalmente por el propio loteador, que no sea solamente una utilidad privada, y que finalmente las externalidades sean asumidas de manera pública por las instituciones, por los servicios públicos. Y en ese sentido, las direcciones de obras obviamente tienen mayor información respecto de el destino final que se le quiere dar a un loteo. Hay letreros, hay información de ofertas que se hacen, hay distintos elementos que permiten reconocer cuando hay parcelaciones de agrado que quizá los organismos centrales no tienen la posibilidad de conocer y que las direcciones de obras municipales sí tienen la capacidad de poder conocerlo. La siguiente, por favor.
Y también, para poder darle mayor peso a normas de este tipo, creo que sería bueno utilizar otras normas jurídicas, como por ejemplo generar algún tipo de objeto ilícito en estos contratos para que exista nulidad absoluta que permita que esto no sea solamente una norma que sea como previa, sino que también permita, cuando existan situaciones en las cuales no se pudo contener a tiempo esas subdivisiones que no cumplen con las normas, poder tener alguna forma de poder sancionar eso mediante nulidad absoluta por objeto ilícito del contrato. Y también que los conservadores tengan alguna obligación que hoy día existe, de esto en el caso de Curacaví, con el conservador de bienes raíces de Casablanca, que es el competente en la comuna, se hizo un trabajo para poder limitar también, especialmente en lo que se refiere a sesiones de derecho, pero también normas o inscripciones que apuntan a generar urbanizaciones. Y creo que también ahí los conservadores tienen un rol importante que cumplir para hacer efectiva esta norma y esta regulación. La siguiente, por favor. Y en el caso, bueno, quizás contarle un poco brevemente la experiencia de la municipalidad de Curacaví. Nosotros hemos hecho un trabajo importante en esta materia, con especialmente los loteos regulares, que si uno tuviera que calificar la situación de las dificultades que se generan por núcleos urbanos, tenemos la situación de las parcelas 5.000 metros, pero también tenemos una situación aún más grave que son los loteos irregulares. Y en ese sentido hemos hecho distintas reuniones con el Conservador de Bienes Raíces, hemos presentado querellas, hemos trabajado también con la Subsecretaría de Bienes Nacionales para poder también plantear esta situación que día a día empeora y que obviamente genera dificultades en el acceso a los servicios a vecinos de la comuna y también obviamente mayor presión a la demanda de servicios por parte de la municipalidad y también obviamente un mayor impacto ambiental a nuestra comuna, específicamente de Curacaví. La siguiente, por favor. Y bueno, y hay dos fallos que tuvimos justamente asociados a delitos de loteo irregular que también fueron exitosos y que nos permitieron también sancionar a personas que hicieron esta actividad de loteos que obviamente, como señalábamos antes, generan problemas en diversos ámbitos y que creo que es importante también que la parte penal sea considerar en alguna norma que permita regular justamente el buen uso del suelo agrícola para que no compita con urbanizaciones que finalmente de forma escondida finalmente terminan generando núcleos de población sin contar con las medidas y con las condiciones para ello. Y la siguiente... Y bueno, y esa era la presentación. Vuelvo a agradecer la oportunidad de poder dirigirnos a esta Comisión de Agricultura, que ha tenido también una preocupación importante cuando tuvimos también esta situación en la comuna por el corte de agua del canal de la Merced, así que queremos agradecer también esa muy buena disposición y también agradecerles la preocupación que han tenido por un tema que es tan relevante como es el uso del suelo agrícola y la presión que se ve sujeto cada día ese uso por el avance inmobiliario en las comunas que son cercanas a las grandes ciudades. Gracias, Juan Pablo. Seguramente te vamos a hacer una consulta después de que nuestros expositores también vayan avanzando con sus presentaciones. Jimena. Muy bien. Sigue. A continuación, el decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo, señor Pablo Alar. Adelante, don Pablo. Muchas gracias, senador, y todos los miembros y senadoras y senadores, miembros de la comisión. Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. ¿Se ve ahí? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Bueno, Se veía mejor Venecia. Sí, pero Venecia con parcelas de agrado no sé cómo resulte. Bueno, junto con agradecer me sumo a algunos de los comentarios que hizo el alcalde de Curacaví y vamos directo a mis comentarios. Bueno, esta presentación tiene por objetivo analizar el proyecto de ley que modifica el decreto 3.516
Voy a presentar los alcances que tiene esta modificación y también posibles impactos en caso de que avance su aprobación, y también proponer algunos modelos alternativos que permitan conducir estas dinámicas de desarrollo bajo las condiciones normativas del marco legislativo existente. Y a la derecha, bueno, una foto que claramente demuestra el problema. O sea, una subdivisión que originalmente viene para corregir algunas fallas de la reforma agraria, para tener unidades pequeñas, para que pequeños agricultores pudieran desarrollar su trabajo, finalmente se convierte en un modelo de desarrollo suburbano que no es sostenible en el tiempo y que además tiene una serie de dinámicas de exclusión que vamos a hablar después, porque nadie puede decir que esas piscinas son pisciculturas o que esas huertas para la lechuga del almuerzo de la señora o el señor son unidades productivas y claramente están consumiendo suelo rural de alto valor. Pero tenemos que hacernos cargo también de una realidad, y es que el coronavirus ha incrementado esta presión para salir de la ciudad, para buscar espacios más amplios de vida, para además que el teletrabajo permite eventualmente, y ha permitido de hecho que en el último año más de 400.000 personas han salido de la región metropolitana y se han ido a vivir a localidades intermedias o zonas rurales, 400.000 personas. Eso es con la información de los celulares que hizo un estudio del Centro de Data Science de la Universidad del Desarrollo. Y no han regresado. Por lo tanto, hay una presión muy fuerte hacia el campo que va a exacerbar las parcelaciones de agrado. Conocemos bien el decreto 3.516, que establece, ¿verdad?, que podrán ser divididos libremente por sus propietarios con una superficie no inferior a 5.000 metros, con además algunas excepciones, como sería la posibilidad de aplicación del artículo 55 y que le asigna un uso de suelo, pero no pueden cambiar de destino luego, y eso solo pasa por la aprobación del SAC. No hay ninguna participación de la Seremi Minbu, por ejemplo. O sea, este es un tema que viene desde la agricultura, es un tema netamente agrícola y se está usando para urbanizar. Y los efectos los podemos ver en estas imágenes. Esto es el sector al sur de Puerto Varas, el año 2003, el año 2010 y el año 2021. Y como pueden ver, fíjense a la izquierda, la zona de bosque que había a la izquierda, cómo se va fragmentando el mosaico ecológico, cómo se va no solamente consumiendo suelo agrícola, sino que también suelo de alto valor desde el punto de vista ecológico y ambiental. Y por otro lado, también hay ciertos efectos de la aplicación del artículo 55, que si bien tenía la intención de hacer una excepción para que eventualmente, aparte de la vivienda del propietario del predio agrícola y sus trabajadores, eventualmente hubiese mayor oferta de suelo para viviendas subsidiadas con un costo menor a 1.000 UF, que ahí sí, la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo tenía que cautelar que esas subdivisiones con construcciones, digamos, con fines ajenos a la agricultura no originaran nuevos núcleos urbanos. La verdad es que cuando vemos el resultado, tenemos que también entender que si bien ha permitido contar con más suelo de costo accesible para viviendas sociales, esto ha incrementado la segregación socioespacial. ¿Por qué? Porque estamos expulsando a las familias de bajos recursos a terrenos agrícolas, consumiendo suelo agrícola y además lejos de las oportunidades de la ciudad. Miren ustedes este conjunto habitacional con una avenida de 2 pistas y un bandejón central que empieza en un potrero y termina en un atajo en otro potrero. Y esto va generando no solamente un problema desde el punto de vista de que las personas de menos recursos quedan alejados de las oportunidades de los centros urbanos, sino que además desconectados de esa red de oportunidades. Entonces, ¿cuáles son los efectos negativos que ha tenido hasta ahora la ley 3.516? Primero, no evitó la expansión fuera de los límites urbanos, ni tampoco mejoró la productividad de los pequeños agricultores. Segundo, reemplazó suelos de alto valor agrícola por usos más rentables. Obviamente es más rentable vender casas o predios que plantar lechugas en algunos casos. Y otro tema que ya lo anunciaba el alcalde Barros, aumenta las demandas de servicios básicos y municipales sin internalizar los costos económicos y ambientales de esa urbanización. O sea, esos loteos no requieren pago de impactos viales
el agua la sacan de pozos, por lo tanto están sacando, ¿verdad?, del acuífero y no, tampoco pagan por alcantarillado, entonces llenan de fosas sépticas, generando problemas ambientales importantes. Y por otro lado, tal como yo planteaba, además genera una cosa muy triste, y es que genera segregación socioespacial en ambos extremos. Por un lado, aquellas personas que pueden pagar por 5.000 metros, pueden tener una casa fuera de la ciudad, con todos los beneficios de estar en el campo, y luego la clase media no tiene acceso a ello, y después tenemos, por otro lado, la segregación de aquellas personas que no les queda otra opción que vivir lejos de la ciudad. Por lo tanto, tenemos autosegregación de los grupos socioeconómicos que pueden pagar parcelas de agrado y segregación y exclusión para aquellos que no pueden vivir en la ciudad. Y esto, como decía antes, aumenta el desmembramiento del mosaico ecológico, la reducción de los hábitats de especies y debilitamiento de los ecosistemas. O sea, no solo pensemos desde el punto de vista del suelo agrícola, sino que también del poco suelo que queda para conservación de ecosistemas muy valiosos en todo el país. ¿Y cuál es el problema? Que esto se ha convertido en un negocio. Esto lo saqué de internet ayer. ¿Tienes un campo y deseas venderlo? En Compra Tu Parcela contamos con el mejor equipo para hacerlo. Contáctanos. O sea, no es necesario, hay familias que probablemente ni siquiera están pensando en lotificar. Pero aparece entonces la especulación, y esto también lo bajé de internet. Este es un loteo que se llama Praderas de Frutillar, a 12 minutos del lago Yanquihue, a 5 minutos de Frutillar. El loteo está ahí en la zona verde, a la izquierda, abajo. A la derecha se ve Frutillar Alto, y cuando uno empieza a ver, prácticamente quedan solo 10 parcelas de las 40 y tantas a la venta. O sea, ha sido un éxito rotundo. Un éxito desde el punto de vista de ventas, pero va a generar una serie de impactos enormes desde el punto de vista ambiental, social y agrícola. Ahora, hay que tener cuidado que los cuidados del sacristán no terminen por matar al cura, y ahí es donde yo celebro que se avance y se legisle por mejorar y corregir el 3516, pero tengo que hacer algunas advertencias. Primero, apenas se anuncie su tramitación, y si es que se legisla previo a la toma de razón en Contraloría, puede que produzcamos una lotificación masiva de terrenos que aún no han sido subdivididos o inscritos, tal como pasó el año 94, cuando se pone el límite urbano a Santiago y se lotifica y se inscriben en el SAC todos los predios rurales como parcelaciones de agrado, aunque no se ejecuten. O sea, podemos estar incentivando al anunciar esto a que campos que todavía no han sido subdivididos se subdividan para que esas personas resguarden, por así decirlo, el valor potencial. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja esto. Lo otro, que ya lo decía el alcalde Barros también, la definición de un tamaño mínimo de 5 hectáreas no necesariamente se condice con las realidades de cada territorio. Depende mucho de si es una zona de expansión urbana, de un casco urbano consolidado de gran magnitud, o si más bien tiene que ver con la cercanía de una localidad más rural. Es muy distinto en la zona norte del país que en la región de los lagos o en el Maule. Por lo tanto, creo que fijar desde Valparaíso o desde Santiago un criterio nacional me parece que requiere por lo menos más evidencia. Tercero, se está tratando de resolver un tema de vivienda y de planificación territorial modificando una ley de origen agrícola. Y creo que aquí sería importante ver de qué manera incorporamos de alguna manera a la Comisión de Vivienda o eventualmente de Ciudad y Territorio. Cuarta advertencia, no resuelve el problema de la segregación social de los conjuntos de vivienda social. ¿Por qué? Porque se mantiene el 55 como excepción. Por lo tanto, vamos a seguir expulsando a las familias de escasos recursos a las zonas rurales. Quinto, tampoco resuelve el problema de la sobrecarga de infraestructura y servicios para los municipios. Y si bien reconozco la necesidad de corregir las fallas del 3516, tenemos que avanzar en la conceptualización de un modelo de planificación rural adecuado a la realidad nacional. Y en ese sentido creo que es importante que mientras legislamos vayamos evaluando la experiencia internacional. El año 2003 el Congreso para el Nuevo Urbanismo en Estados Unidos definió una metodología abierta, o sea, está disponible para cualquier municipio del mundo para poder planificar el transecto entre lo rural y lo urbano. Esta metodología, denominada Smart Code, permite regular y conducir las dinámicas urbanos rurales en base a normativas, ordenanzas y códigos de fácil aplicación, y está disponible gratuitamente en línea. Entonces sería interesante, y aquí después voy a plantear una serie de recomendaciones, cómo poder, a partir de esta experiencia, ir definiendo distintos modos de ocupar el territorio de manera gradual en la medida en que vamos dejando el casco urbano y se va aproximando a la zona rural. Hoy en día es muy brusco.
el cambio desde el límite urbano hacia lo que es rural. Y por otro lado, a modo de propuesta, plantear una solución por la vía de los incentivos, que es la idea de conducir las dinámicas de ocupación de los terrenos agrícolas o de alto valor ecológico, pero utilizando una modalidad donde se plantea la conservación. ¿Y a qué me refiero? A las ideas que ha ido desarrollando, entre otras personas, Randall Arendt en Estados Unidos, donde se dice, en lugar de tener una subdivisión tradicional de 5.000 metros, con casas esparcidas que generan un costo enorme, como ya decíamos, de infraestructura, un costo ambiental, etcétera, ¿por qué no acudir a un modelo en que, manteniendo el total de las áreas, por así decirlo, del total de los lotes, se genera una área de conservación voluntaria, como una servidumbre voluntaria? Los lotes se concentran, las casas están más cercas unas de otras, pero se libera más de la mitad del terreno para mantener usos agrícolas o de conservación ambiental como área protegida en caso que sea requerido. Esta es una modalidad que se está usando ampliamente en otros países y lo que obviamente implica lotear en paños menores que la superficie habitual, pero concentrando las unidades en lotes máximos, digamos, haciendo más eficiente el uso del suelo y permitiendo mantener parte importante de los usos originales. Si comparamos una subdivisión rural tradicional con una subdivisión para conservación de esta modalidad, vemos que la subdivisión tradicional maximiza el uso del territorio, genera fragmentación de la matriz ecológica, dado que la Ley General de Urbanismo permite además generar subdivisiones de superficie libre con distintos destinos, se pueden originar núcleos no previstos a los originales. La dispersión de lotes produce que se generen distintos sistemas de pozos de agua, tratamientos de agua servida, y pueden haber incluso 2 viviendas en un predio, o como ya hablaba el alcalde, loteos brujos. En cambio, si se hace esta modalidad de incentivos en el cual tú eres dueño de 5 hectáreas, pero solo puedes construir, perdón, de 5.000 metros, pero solo puedes construir en una zona específica y liberas como uso común de copropiedad la zona de conservación de agricultura o la zona de conservación ambiental, la aglomeración de los predios reduce el impacto en los ecosistemas, protege la infraestructura verde, provee hábitats, además permite generar recursos de la copropiedad para financiar la protección o explotación del área rural o de conservación, no origina un nuevo núcleo urbano y a su vez las distancias entre proyectos reducen las posibilidades de originar nuevos núcleos o conurbaciones, y una mirada conjunta como copropiedad permite generar un sistema común más eficiente en costos, energía, etc. Entonces de ahí viene la idea tal vez de no solamente atacar la ley desde el punto de vista rural, sino que incorporar, por ejemplo, la posibilidad de que haya una copropiedad rural. Y lo que proponemos entonces es, dada la existencia de 2 situaciones legales complementarias, como es el artículo 55 y la ley de copropiedad inmobiliaria, definir un procedimiento de aprobación que sea fundamental para dar inicio a los procesos de protección del área rural. O sea, aquí la idea entonces es que cada etapa sea una etapa de revisión, participación y oportunidad. Entonces, al ingresar a la Seremi Vivienda y Urbanismo respectiva al anteproyecto, se revisa la propuesta de copropiedad y una vez autorizada se inscribe en el conservador de bienes raíces y sigue el procedimiento habitual. Esta definición permite por parte de la autoridad un control más definido de las acciones en el área rural y su aplicabilidad permite entonces la conservación intrínseca de un territorio a través de reglamentos sin cambiar la ley, y la potencia de esta idea tiene relación con la protección de nuestras áreas rurales, porque quien desea invertir en este tipo de proyectos sabe por reglamento que existe un territorio definido que va a quedar sin desarrollarse o sin subdividirse a cargo del cuidado de toda la comunidad, una especie de cooperativa, digamos, y puede establecer modelos de actividades de mantención y permitir el uso público eventualmente para comunidades cercanas si se trata de un atractivo ambiental turístico, por ejemplo. La acción de esta figura técnico-política permitiría establecer de una manera conjugada el cuidado y conservación del territorio, establecer de manera responsable el cuidado de áreas comunes, reducir la carga del Estado respecto a la mantención de estas áreas, y en la actualidad
se puede utilizar, digamos, el decreto, o sea, en la actualidad, la opción del 3.516 como subdivisión rural para la instalación de vivienda genera un deterioro enorme, como ya lo comentamos. Además, está subutilizando la superficie y esta situación ha ido generando el florecimiento y la venta de derechos, tal como se hablaba en la presentación del alcalde, que además está complicando a las autoridades, no solamente del Ministerio de Agricultura, del MIMBU, sino que también a las DOM. Por lo tanto, esta modalidad permitiría generar incentivos para un desarrollo que sea además más fácil de fiscalizar. Y por último, permite una conservación de la actividad agrícola o de los activos ambientales, responsable, compartida y establecida de manera legal, bajo una figura diferente a las áreas de protección, pero facilita promover economías relacionadas entonces con lo rural. A modo de conclusiones, para ir terminando, primero, reconozco, valoro la importancia de corregir las fallas del decreto de ley 3.516, tales como el fomento a la subdivisión de zonas rurales, segregación socioespacial, aumento de la demanda de costo de infraestructura y el alto impacto ambiental. Tal como dice el proyecto de ley, no solamente el impacto del tráfico, los pozos, el tema hídrico, las fosas sépticas, sino que también el efecto de los animales domésticos, los cercos y panderetas, etcétera, y la fragmentación del mosaico ecológico. Pero es importante y es urgente también hacer un levantamiento de todas las subdivisiones ya inscritas en el SAC y que no se han ejecutado aún. No existe ese mapa, nadie lo ha hecho. Para dimensionar qué tan efectivo va a ser un eventual cambio en el tamaño mínimo predial, porque probablemente ya vamos a llegar tarde en el entorno de las principales ciudades o conurbaciones de nuestro país. Por lo tanto, tenemos que hacer ese levantamiento de qué tan subdividido está o cuántas parcelas ya han estado inscritas en el SAC pese a que no se han ejecutado. Tercero, se debe contar con evidencia técnica que defina el tamaño mínimo y adecuado del predio por región o por intercomuna, en el intercomunal, antes de decir vamos a irnos a 5 hectáreas o a 4 como en Santiago, etc. Y cuarto, hay que tener ojo que las modificaciones propuestas no impedirán la ejecución de miles de parcelaciones ya inscritas, o lo peor aún, tal vez vamos a fomentar la subdivisión e inscripción de millones de hectáreas antes de que entre en vigencia el cambio de superficie mínima. Y quinto, las modificaciones propuestas no nos resuelven el tema de la segregación y los costos de infraestructura para vivienda. Recomendaciones finales. Tenemos que generar instrumentos nuevos, flexibles y aplicables que permitan una mejor planificación del transecto urbano-rural. Se recomienda que la aplicación del artículo 55 para vivienda social sea solo como excepción, luego de haber agotado la búsqueda de terrenos en zonas urbanas más integrados a la red de oportunidades y servicios existentes en las localidades. O sea, esto no puede ser, tiene que ser una excepción porque tenemos que hacer vivienda social cerca de las oportunidades. Tercero, y aquí como consejero del Consejo Nacional de Desarrollo, me autoinvito a encargar al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano una propuesta que aborde de manera integral y basada en evidencia y la experiencia internacional cómo se puede planificar este transecto urbano-rural. Cuarto, sugiero por ahora mantener la subdivisión mínima en 5.000 metros y por medio del reglamento y la ordenanza potenciar casos como la copropiedad rural con incentivos para fomentar subdivisiones para conservación de la actividad rural o ambiental que concentren la ocupación del suelo en terrenos menores, tal como lo ponía como ejemplo la copropiedad inmobiliaria, y que el DL 3.516 opere con la autorización previa de la Seremi Mimbu o de la DOM, tal como decía el alcalde, antes de ingresar al SAC. Y por último, seguir legislando, pero incorporando las observaciones ya señaladas, así como otras que puedan surgir de diversos actores durante el proceso. Por lo tanto, agradezco la invitación, senador Castro y comisión, de poder compartir con ustedes esta visión para que efectivamente, como decía un profesor mío, planificar es humano, implementar es divino, y ojalá que podamos implementar de manera más correcta posible estos cambios a esta ley que son urgentes, pero que tenemos que estar alerta de los posibles errores que podríamos cometer. Dejo la bibliografía y les agradezco la invitación. Gracias, Pablo, por tu presentación. ¿Seguimos, Jimena? Y finalmente tenemos de la Corporación Nacional Forestal, la gerente de Fiscalización y Evaluación Ambiental, señora Carla Castro, con el jefe del Departamento de Fiscalización de la Región de los Lagos, señor Germán Pando. Buenas tardes, mucho gusto, Carla Castro, presidente. Gracias por la invitación, senadores, y a todos los invitados que hoy día también nos acompañan. Como CONAF hemos querido revisar este tema desde el área de la fiscalización, donde un área importante para nosotros como institución
que es velar por el recurso forestal, el bosque nativo, y también los bosques nativos de preservación. Dicho esto, como bien se ha señalado en las comisiones anteriores, el decreto de ley 3516 efectivamente subdivide los predios que, lo decía el director del SAC hace unos días, certifica. Ellos claramente ingresan los documentos como cualquier propietario y el Servicio Agrícola y Ganadero revisa los antecedentes y en base a eso se hace la certificación de esta subdivisión. Como CONAF, efectivamente nosotros hemos revisado el tema con varias fiscalizaciones que se han realizado a lo largo del país. El tema lo hemos evidenciado desde la región de Coquimbo principalmente hasta la región de Los Lagos y Magallanes también con algunos hechos más alejados. Sin embargo, nosotros como institución a la fecha llevamos alrededor de 2.500 hectáreas que hemos claramente detectado a través de actividades de fiscalización, donde principalmente se determinan cortas no autorizadas, ¿ya? Y creemos que ahí es donde tenemos que apuntar como institución. Dicho esto, esta ley ha mutado a un negocio lamentablemente desregulado. Hoy día la 3516 en ningún caso permite el cambio de uso de suelo. Sin embargo, como bien lo colocaba ahí algunos de los expositores anteriores, se presenta en las páginas de internet, en las redes sociales como un gran negocio. Y es ahí donde nosotros evidenciamos que está el problema. Claramente porque la persona que accede a esta parcelación desconoce muchas veces la normativa que está detrás, partiendo por la 3516, pasando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y obviamente como institución, en este caso la Corporación Nacional Forestal, se ve enfrentada como último servicio, principalmente ya bajo hechos consumados, donde ya la vegetación ha sido intervenida, ha sido cortada, precisamente ya sea para edificar o hacer los deslindes o, como se veía ahí en las imágenes, algunos temas más del área de entretención. Nosotros hoy día como institución, y quería comentárselo, presidente, y a los senadores que nos acompañan, estamos implementando el sistema de LEMU más Planet, que es una plataforma que ha creado CONAF, más la implementación de imágenes de alta resolución, donde nos permite el monitoreo del territorio forestal, priorizando algunas zonas que van puntualmente desde la región de Coquimbo al sur, donde hemos establecido polígonos priorizados, donde creemos que el tema se puede acentuar más, donde hemos tenido hechos históricos que nos demuestran que hay cortas no autorizadas. Y es ahí donde a lo largo de este año, en el año 2021, hemos logrado monitorear alrededor de 1 millón de hectáreas, donde la CONAF, a través de este sistema satelital, ha podido revisar el territorio a través de esta imagen. Y así creemos, señor presidente, que es la forma en que CONAF hoy día se hace parte de este problema, donde podemos evidenciar y ir monitoreando los cambios de uso que va teniendo y poder llegar en forma oportuna a poder hacer las fiscalizaciones correspondientes. Quiero dejar de manifiesto también, presidente, que toda acción de corta de bosque nativo, independiente del suelo en que éste se encuentre, requiere de la presentación de un plan de manejo aprobado y presentado ante la corporación. Esto rige tanto para bosques nativos y en el caso de las plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal. ¿Dónde está la implicancia y dónde creemos que efectivamente esto mutó a un mal negocio o literalmente un engaño a la ciudadanía? Porque al presentar el plan de manejo ellos van a tener el compromiso de cortar una superficie y además reforestar una superficie igual o superior a la intervenida y en suelos que son preferentemente forestales, o sea, ¿cómo lo evidenciamos nosotros? Una persona que ahorró, compró este terreno, si hace la intervención del bosque nativo a través de un plan de manejo, tiene la obligación de reforestar y por ende se va a ver en la necesidad de buscar un terreno distinto al que intervino para poder cumplir con la legislación forestal vigente. Las denuncias, presidente y senadores, que nosotros hacemos van en directa relación y se presentan en el juzgado policía local. CONAF, ¿qué hace? En este caso realiza la visita a terreno, hace los informes respectivos y se lo entrega al juzgado policía local para que ellos realicen las denuncias y las sentencias respectivas, donde como institución velamos y vamos detrás de la reforestación, o sea, que en definitiva aquel suelo que se perdió en términos de masa boscosa regulada por ley pueda ser recuperada en un terreno distinto. ¿Ya? Nosotros hemos realizado largas fiscalizaciones, señor presidente y senadores,
Me acompaña acá don Germán Pando, de la región de los lagos, que es una de las regiones que para el caso del bosque nativo se ha visto un poco más afectada en comparación al resto del país. En el caso de las plantaciones forestales, predomina la región de O'Higgins, donde efectivamente ahí también había una pérdida de masa forestal, que también consideramos que es importante reforzar, ya que es un insumo directo a la economía del país, y en el caso de la región de los lagos, una pérdida importante en lo que es el bosque nativo. Así que, con su permiso, presidente, agradecería, por favor, Germán, que tú nos ilustraras respecto a algunas fiscalizaciones que se han realizado en la región de los lagos para efectos de la subdivisión. Gracias, gerenta. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, senadores, senadoras presentes, invitados. Mi nombre es Germán Pando, soy el jefe del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental de CONAFAC en la región de los lagos. Respecto de la problemática de las parcelaciones, bueno, don Pablo Alar mostró un par de ejemplos que corresponden acá a la región de los lagos, porque es evidente el problema que este negocio está generando acá en la región. Yo les puedo decir con total responsabilidad que el fenómeno de las parcelaciones se ha transformado en el segundo factor más importante de pérdida, fragmentación y degradación de bosque nativo, al menos en nuestra región. El primero es el negocio de la leña, ya la producción de leña, pero tienen dos grandes diferencias. Las cortes no autorizadas de bosque nativo para producción de leña son cortes no autorizadas que hacen una intervención parcial del bosque, lo degradan, es efectivo, muchas veces no llega a la situación de que se pierda el bosque, solamente degradación, pero se recupera. Con el paso del tiempo normalmente se comienza a recuperar el bosque, a diferencia del caso de las parcelaciones, en que se corta bosque para la construcción de los caminos y con el paso del tiempo, con la implementación de la parcelación propiamente tal, hay ocupación, ¿cierto?, de los propietarios de estas parcelas, se construyen las casas, toda la infraestructura auxiliar de las casas, los propietarios tienden a limpiar, entre comillas, el bosque, eliminando el sotobosque y transforman un bosque nativo en un parque, prácticamente con pasto debajo, y ese bosque nativo termina perdiendo en general, pierde la capacidad de generar las funciones ecosistémicas que los bosques nativos generan. Y eso es una situación permanente, no se recupera con el tiempo. Esa es la mayor preocupación que nosotros hemos visualizado. El problema se ha agravado durante los últimos años y nosotros como corporación, el principal problema que vemos es lo que yo les acabo de decir, el impacto en los bosques nativos. Muchas veces intervienen bosques nativos de importancia desde el punto de vista de la preservación, ya sea por la composición o por el lugar en donde se ubican. Nosotros tenemos alerce, acá hemos tenido problemas con parcelaciones que han intervenido alerce. En suelos, muchas veces frágiles, también tenemos problemas, y la situación que más nos complica a nosotros es que este tipo de proyectos difícilmente se les obliga a someterse, por ejemplo, al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es la mayor situación, que podría ser una instancia en donde se pudieran evaluar adecuadamente los impactos, no solamente desde el punto de vista forestal, sino que de manera mucho más amplia. Solo por darles un ejemplo, tuvimos hace poco una fiscalización en Chiloé. Si bien, por ejemplo, don Pablo hablaba acá de Frutillar, Puerto Varas, Puerto Montt, en donde el tema es absolutamente evidente, estamos viendo con preocupación cómo están surgiendo muchísimas parcelaciones en la provincia de Chiloé. Hace poco, a fines del año pasado, fiscalizamos una parcelación en donde se perdieron más de 20 hectáreas solo por la construcción de los caminos de bosque nativo que tenía un alto valor de conservación. Nosotros, de acuerdo a la legislación forestal, solicitamos obviamente la reforestación de esa superficie, una superficie igual o superior a la cortada, que es del orden de 20 hectáreas, y una multa propuesta en el juzgado de policía local de más de 1.400 millones de pesos. El tema es que difícilmente una reforestación en un lugar distinto, en un terreno de aptitud preferentemente forestal, que para decirlo en términos concretos es un suelo que no es agrícola, es decir, un suelo de más malas características, se pueda reconstituir un bosque que preste las mismas funciones ecológicas que prestaba el bosque nativo originalmente intervenido.
pero es lo que la legislación actualmente a nosotros nos mandata, así que eso nosotros lo implementamos de esa forma, digamos. Solicitamos la reforestación en superficie igual a la cortada, con especies nativas, ojalá tiene que ser del mismo tipo forestal de no intervenido, y una multa propuesta. Pero en concreto, y de acuerdo a lo que me pedía la gerenta, para nosotros la situación, más allá de la pérdida de superficie, de terreno cultivable, que sabemos que es un tema social y económico, para nosotros el mayor impacto tiene que ver con la intervención de bosque nativo y las funciones ecosistémicas que estos cumplen, en algunos casos alterando además especies protegidas. Gracias, Germán. Eso. Señor presidente, como conclusión, nosotros estamos llanos a cualquier solicitud de su parte, abierto a poder complementar la información ya entregada y decirle claramente que estamos en una línea directa para fiscalizar y que la pérdida de bosque bajo estas circunstancias sea la menos posible. ¿Ya? Creemos que también es importante la difusión en la ciudadanía común, donde yo siento que claramente no conoce la normativa que está detrás después de la parcelación. Yo siento que piensan que con solo adquirir y hacer la escritura en bienes en el conservador está el tema subsanado. Por ende, como institución estamos en una campaña de difusión para invitar a los usuarios a que concurran a las oficinas de CONAF, que se informen respecto a la normativa vigente, para efectos de que en definitiva ellos no estén el día de mañana sujetos a una infracción, que claramente no sería positivo para ninguno de los que estamos y menos para la ciudadanía en general. Eso por parte de CONAF, presidente. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Germán. Secretario, no tenemos más invitados, ¿no es cierto? Jimena, para igual... Estaba con silencio, perdón. Sí, señor presidente, terminamos los invitados. Teníamos a la alcaldesa Melipilla, pero no está no puedo presente. participar. Sí. Entonces vamos a ofrecer la palabra a los senadores para hacer consulta. Carmen Gloria. Primero pedir disculpas, presidente, porque se desconfiguró mi Zoom y no escuché nada, lamentablemente, en las dos primeras presentaciones. Las voy a pedir y probablemente las voy a revisar después en la grabación. Sí, escuché con atención la última, la de CONAF, me parece muy buena la intervención porque lo que ocurre, lo que explicaron recién, bueno, también ocurre en nuestra región, principalmente cercano a la zona lacustre, y me sigo preguntando por qué, si no se permite el cambio de uso de suelo, termina siendo la realidad que sí ocurre. Vuelvo a repetir lo que dije el otro día, o sea, no se permite legalmente el cambio de uso, pero finalmente el cambio de uso sucede porque nadie se dedica a la agricultura en estas parcelaciones que hemos visto. Y por otro lado, también coincido, o sea, la compensación que en el fondo se hace de plantar bosque nativo en otro lugar, nunca va a ser lo mismo. O sea, es una compensación que claramente va en desmedro del ecosistema que se intervino. Y por otro lado, me gustaría mucho saber, si es que puede responderme don Germán, si es que tiene experiencia él de que cuánto es lo que uno propone como fiscalizador y otro es lo que realmente el juzgado de policía local finalmente decide. Si es que tiene experiencia él respecto de eso, que sería interesante saber, y pedirle, presidente, que dado que algunos alcaldes, yo también voy a ver si hay algunos alcaldes nuestros en la Araucanía que pudieran exponer, pudiéramos hacer una última sesión de expositores para ver estos temas, pero la pregunta es para don Germán, si es que, porque lo que piden es bastante alta la multa, y me parece bien, porque podría ser disuasiva, pero el tema es que una cosa es pedir y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria. A ver, lo que sucede acá, vamos a hacer algunas preguntas para que respondan al final nuestros invitados. Yo creo que ha sido muy interesante la información que nos entregan, que nos han entregado. Yo creo que nuestros asesores están tomando nota porque me parece que va a permitirnos para ver las indicaciones que se le pueden colocar. Yo rescaté de lo que habló don Juan Pablo Barros sobre este ilícito que se genera y la nulidad del contrato y los fallos judiciales. Me da la impresión de que la municipalidad, y eso quiero que me lo aclare, si la municipalidad fue quien demanda
a estos dueños de estas parcelaciones y les ganó en tribunales. Por eso hay fallos judiciales que estarían favoreciendo a no seguir subdividiendo. Así lo entendí. Y si son fallos judiciales, me parece que es un buen avance de ya la justicia esté ayudando a evitar que se sigan subdividiendo terrenos que son muy, muy productivos agrícolamente. Don Pablo Alar nos entrega ahí una información vinculada al tema de la copropiedad. Me parece que es razonable, que es muy bueno, pero también es cierto que cuando son terrenos agrícolas, esta copropiedad, ¿cómo puede funcionar dentro de una actividad que es agrícola? Porque si concentramos las viviendas en sitios más pequeños y queda este espacio común, si fuera un bosque, fantástico, pero aquí una gran preocupación es que son terrenos que son muy cultivables y al ser cultivables, esta copropiedad no funcionaría muy bien, de no ser que todos los comuneros vengan y se pongan de acuerdo y arrienden este campo para que un privado desarrolle actividad agrícola en ese lugar, que puede ser una solución. No sé si lo estaba viendo. Y Carla, siguiendo más o menos la misma línea de la senadora Aravena, con Germán, me gustaría saber a mí si esa multa se pagó, porque cuando uno dice, oye, 1.000 millones, más de 1.000 millones, fantástico, pero es saber, ¿se pagó, no se pagó? Por un lado, y lo otro, cuando hablamos de reforestar, yo creo que de eso no se da, porque viene el dueño de este terreno, hace los caminos, degrada el bosque nativo, él tendría que ir, comprar un terreno y reforestar. Ese seguimiento, ¿cómo lo logramos tener? ¿Cómo somos efectivos? Pero la multa, que yo creo que la multa que a cualquiera le puede doler, una cosa es aplicar esa multa y otra cosa que se pague. Lo más probable es que no se paga. Y ahí es donde quedamos en la misma línea de partida. Quedamos con el dolor de saber que se destroza a lo mejor un bosque nativo maravilloso, pero no logramos ni reforestar y no logramos multar. Pero sí, el negocio se hizo, las casas se construyen, se destroza esta vegetación maravillosa. No me cabe ninguna duda que todo lo que significa la biodiversidad también se va de esa zona y hacemos un deterioro al medio ambiente de todas formas. Entonces, no sé si hay más consultas de algún... Andrés, no sé si tú o uno de los demás senadores si hacen consulta. Andrés. Gracias, presidente. Quisiera partir agradeciendo las presentaciones de todos los invitados de hoy, especialmente la CONAF, como no podía ser de otra manera, dado el cuidado que ellos ponen en la fiscalización de las intervenciones ilícitas que se hacen sobre el bosque nativo. Como ustedes saben, en Chile tenemos 17 millones de hectáreas de bosques, de las cuales solamente 2.1 millones de hectáreas son bosques plantados y el resto corresponde a esa extensa superficie que tenemos de bosque nativo y que obviamente contribuye de manera decisiva en la mitigación de los efectos del cambio climático, actuando como reservorio de captura de carbono cuando, por cierto, ese bosque es bien manejado. Y por lo tanto, evidentemente que la CONAF, en la línea de las exposiciones que han pasado ante esta comisión antes de hoy día, evidentemente que se preocupa y se ocupa en el terreno, especialmente en los lagos. Por eso nos acompaña Germán Pando a la hora de visualizar o mostrar qué es lo que la Corporación Nacional Forestal está haciendo en materia de la fiscalización de las infracciones que se cometen en contra de la ley de bosque nativo, específicamente en relación con el problema que nos reúne, cuál es el de el uso que se hace del decreto ley 3.516 para proyectar o ejecutar parcelaciones de grado. Quisiera agradecer también especialmente, presidente, la exposición de don Pablo Alar. La verdad es que la visión que él ha aportado a la Comisión de Agricultura es una visión que como arquitecto va mucho más allá del ámbito meramente silvagropecuario, sino que evidentemente él justamente está poniendo el acento de su exposición en aquello que es la causa del problema que motiva la moción que estamos comentando, cuál es justamente la
utilización de terrenos de uso agrícola o con vocación silvoagropecuaria para fines inmobiliarios. Y en ese orden de ideas me parece que uno de los argumentos más claves que él ha dado durante su intervención ha sido el de solicitar o instar por la existencia de un mosaico de subdivisiones, cito más o menos textualmente, ya inscritas por el SAC. Bueno, tanto como lo señala el director del Servicio Agrícola y Ganadero la semana pasada, como lo reiteró ahora doña Carla Castro, la verdad es que el SAC no inscribe las subdivisiones, sino que simplemente certifica aquellas subdivisiones que tienen que pasar por sus manos de acuerdo a las normas que establece el 3516. Pero lo que ocurre es que, como también se ha señalado durante el curso de las exposiciones de hoy día, puede pasar mucho tiempo antes de que esas subdivisiones se lleguen a materializar. Primero, por la vía de la enajenación de los lotes resultantes de los predios que han sido subdivididos, y segundo, por la vía de la construcción en dichos lotes de viviendas de agrado o como ustedes quieran denominarlas. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que ver, o la primera herramienta con la cual tendríamos que contar para avanzar con la solución a este problema es justamente dimensionarlo. Es decir, saber efectivamente cuántas parcelaciones de agrado o cuántos lotes efectivamente enajenados y construidos se encuentran disponibles hoy día en Chile. Y la verdad es que, como también lo señaláramos en la sesión anterior, presidente, quizá el censo agropecuario que se está desarrollando mientras nosotros conversamos y cuyas primeras cifras estarán disponibles a fines de este año seguramente va a arrojar bastantes luces a ese respecto. Es decir, no porque solamente el SAC haya certificado la subdivisión de un predio rústico, significa necesariamente que ahí exista una parcelación de agrado, por cuanto puede pasar mucho tiempo antes de que esa subdivisión con todos sus efectos llegue a materializarse. Por eso es que es muy común, como también decía don Pablo Alar, de que hasta el día de hoy todavía se estén ejecutando subdivisiones autorizadas con anterioridad al año 1994, que fue cuando se estableció el límite mínimo de 5 hectáreas para la región metropolitana en materia de subdivisión de predios rústicos. Y es por eso que también, en la misma línea de lo que señalara el director del Servicio Agrícola y Ganadero en la sesión anterior, hay que tener cuidado con algunas iniciativas legislativas que pueden terminar causando un efecto estampida, o en palabras de don Pablo Alar, los cuidados del sacristán mataron al señor cura, por cuanto efectivamente cuando se empiece a conocer más masivamente el avance de una propuesta legislativa como esta, lo que seguramente va a ocurrir es que se va a producir una estampida similar a la de las subdivisiones que se produjeron antes del año 1994, que fue cuando se estableció una nueva superficie mínima para los loteos resultantes de subdivisiones de predios rústicos en la región metropolitana. Por lo tanto, lo que yo también quisiera resaltar de la presentación de don Pablo Alar es que quizá la solución al tema que estamos comentando no viene necesariamente desde el decreto ley 3516. Como también lo señaláramos en la sesión anterior, presidente, el decreto ley 3516, dado que nosotros estamos opinando sobre él en la Comisión de Agricultura desde el Ministerio de Agricultura, es una herramienta que al sector silvagropecuario le sirve justamente para facilitar la libre circulación de la propiedad raíz agrícola. ¿Por qué? Porque las posibilidades tecnológicas y de innovación con las que hoy día tenemos la suerte de contar hacen que no se pueda fijar a priori y de manera arbitraria cuál es la superficie mínima aplicable a una unidad agrícola para todo el país. Es un aspecto que también quisiera destacar de la intervención de don Pablo Alar. O sea, no podemos fijar arbitrariamente una superficie X para todo Chile sin considerar si ese predio tiene un uso ganadero, forestal o agrícola, sin considerar cuál es la región en la cual estamos situados, sin considerar cuál es la disponibilidad hídrica en la cual, con la cual cuenta el territorio donde se va a practicar esa subdivisión, y sin, por cierto, tampoco contar con un análisis detallado acerca de cuál es la ubicación que tiene ese campo en relación a su cercanía con respecto a los distintos centros poblados. Y es por eso que quizá también un elemento importante a tener en cuenta en esta discusión, tal como lo señalara Juan Pablo Barro, es bueno ver cuál es el rol que tienen que cumplir en este tipo de problemáticas los planes reguladores intercomunales o los instrumentos de planificación en general. Como aquí estamos hablando de una zona fronteriza en cuanto al uso entre la agricultura y la vivienda fundamentalmente, bueno, evidentemente que otro factor a considerar a la hora de establecer algunas provisiones o algunas cortapisas para la subdivisión de predios rústicos es justamente la cercanía que existe entre esos predios y
los principales centros poblados o, por decirlo de otro modo, los límites urbanos de las comunas respectivas. Este proyecto, presidente, la verdad es que también se suma a otros que ya también se encuentran o se han tramitado durante la historia del Decreto Ley 3516. Hay complejidades que no es posible soslayar, como la que señalaba don Juan Pablo Barros a propósito de aquellas subdivisiones que tienen por finalidad ser propietarios a los herederos de una persona cuyo predio necesita ser subdividido después de que éste fallece. Y en tal sentido, la ley Sabaj, promulgada, como ustedes saben, hace algunos años atrás, vino a aportar una solución justamente en esa línea. Y en consecuencia, tal cual ustedes como Poder Legislativo están ocupados y preocupados en ver todas las externalidades negativas que se pueden producir acerca de usos distintos del agrícola a partir de la subdivisión de predios rústicos. Bueno, así también nosotros como Ejecutivo estamos trabajando desde hace ya algún tiempo, por lo menos en cuanto a lo que respecta al Ministerio de Agricultura y sus servicios relacionados, fundamentalmente el Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación Nacional Forestal que hoy día nos acompaña, justamente para avanzar primero en el dimensionamiento del problema que motiva esta moción, y en segundo lugar, por cierto, también estamos en conversaciones permanentes, en procesos de mejora continua con el Ministerio de Vivienda, por cuanto evidentemente, como bien señalaba don Pablo Alar, una visión integral del problema requiere que sentemos en la mesa a todos los actores que tienen algo que decir en relación con el uso del suelo, sea o no de agrícola. Y por lo tanto, en ese sentido, el Ministerio de Vivienda tiene mucho que aportar, y por eso es que seguramente de esas mesas de trabajo que ya se están desarrollando hoy en día, quizá pueden salir algunas soluciones eminentemente prácticas que pueden apuntar a justamente solucionar o mitigar aquellos problemas que han motivado a los autores de esta moción. Así, por ejemplo, estará presente la CONAF, quien, por cierto, intervendrá y lo ha hecho a la hora de fiscalizar las infracciones que se cometan en contra de la ley de bosque nativo con ocasión de las parcelaciones de agrado, especialmente en la región de los lagos, y también, por cierto, entrarán a tallar otras instituciones como las mismas municipalidades, específicamente sus direcciones de obras, que son al final del día quienes también autorizan la construcción de viviendas, aun cuando estén fuera del área urbana de la comuna respectiva. Y en ese sentido, quizá una pregunta interesante para Juan Pablo Barros, que nos acompaña hoy día, sería, bueno, ¿cuál ha sido el impacto que él ha soldado desde la comuna de Curacaví? Quizá no tanto con subdivisiones que se materialicen ahora, puesto que en esa comuna ya desde el año 94 que no se puede subdividir en 5.000 metros, pero sí cuál es el impacto que tiene para la municipalidad en términos tanto de activos como de pasivos, porque efectivamente cuando un lote resultante de la subdivisión de un predio rústico es enajenado, cambia automáticamente su rol de avalúo y por lo tanto el contribuyente obligado a pagar contribuciones por ese terreno también cambia, y seguramente las contribuciones no van a ser las mismas que aquellas que pagaba mientras ese predio tuvo un destino agrícola, dado que ahí se está construyendo una casa, permiso de edificación otorgado mediante por la respectiva dirección de obras. Presidente, la verdad es que este tema da, como de hecho ya está dando, no solamente para una sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, sino que también para jornadas de estudio y de trabajo que efectivamente quieren hacerse cargo desde soluciones innovadoras como las que planteaba don Pablo Alar y que se han intentado en otras latitudes en relación a cómo mitigar los efectos de este problema, y por eso es que nosotros saludamos y agradecemos el ofrecimiento que él hace de colaboración desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, en cuanto a que, como él muy bien planteó en su presentación, este es un problema que no solamente involucra el ámbito agrícola, sino que también involucra el ámbito urbano, y ver de qué manera ambos mundos se encuentran. Muchas gracias, presidente. Gracias, Andrés. Bueno, de ahí la importancia que nuestros asesores están tomando nota, porque creo que de estas presentaciones salen bastante o muy buenas indicaciones, porque a mí no me cabe ninguna duda que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una responsabilidad. Las DOM también tienen cierta responsabilidad, porque están autorizando la construcción de una vivienda en un terreno que tiene una condición de agrícola o forestal, y esa condición no se cambia con la subdivisión, y ese es un tema que deberíamos, a lo mejor con muy pocas indicaciones, parar este problema que están teniendo, yo diría, todas las comunas del país hoy día, con todas estas parcelaciones de agrado. Le ofrecimos la palabra entonces a nuestros invitados. Presidente, si usted me permite, en virtud de las consultas que realizó la senadora Carmen Gloria y en su persona, en el caso nuestro es vital poder reforzar las infracciones de la 20.283,
porque lamentablemente recae en manos del juzgado de policía local, o sea, efectivamente es el juez quien determina si efectivamente la infracción propuesta por CONAF, efectivamente él la lleva a cabo o la hace efectiva. En este caso, incluso para la institución, nosotros perseguimos la reforestación, entendiendo que somos el servicio que tenemos que velar porque el recurso forestal se mantenga. Sin embargo, todo lo que tiene que ver infracciones llegan a arcas del municipio, donde está el juzgado de policía local. Así que en ese sentido nosotros estamos constantemente haciendo catarsis con los juzgados de policía local, instruyéndolos, dando difusión de la importancia de la ley 20.283 para que en manos de ellos efectivamente la propuesta que hace CONAF con sus informes técnicos sea llevada a cabo y que la sentencia sea favorable a la institución. ¿Ya? Hay muchas veces en que el propietario alude desconocimiento. Estamos de acuerdo. Muchas veces la ley normativa y forestal no es muy conocida. Pero, como usted bien dice, el daño ambiental y la pérdida del ecosistema lamentablemente igual se produce. ¿Ya? Así que en ese sentido, creo importante lo que mencionaba el jefe del departamento de la región de los lagos, donde también aquí hay un tema que hay una evasión al tema de impacto ambiental. ¿Ya? Donde muchas veces las parcelaciones, no estamos hablando de 20 o 30, ahí en la región de los lagos hemos visto por redes sociales que estamos hablando de muchas veces más de 150 parcelaciones o subdivisiones que lamentablemente, como yo insisto, muta en un negocio que no está regulado y que lamentablemente se está produciendo. Así que, Germán, yo no sé si tú puedas responderle directamente a la senadora si es que la multa del millón, o sea, de los 1.000 millones se materializó o no, por favor. Ya, bueno, respecto de esa multa, todavía el proceso está en tramitación en el juzgado de policía local, pero en términos generales, y como mencionó nuestra gerenta, lamentablemente las infracciones a la legislación forestal son infracciones, no son delitos, es decir, van al juzgado de policía local. Normalmente, gracias a un equipo jurídico que nosotros tenemos que elaborar las denuncias, presentan las denuncias y les hacen seguimiento en el tribunal, tenemos sentencias condenatorias, es decir, nos va bien. Y obtenemos una sentencia con una multa, que como decía nuestra gerenta, cuyo cumplimiento depende de cuánto presione la municipalidad respectiva, porque es beneficio municipal la multa. Pero debido a que se tramita en un juzgado de policía local y de acuerdo al procedimiento en los juzgados de policía local, estas grandes multas, porque hemos ganado muchas multas millonarias, son conmutadas por noche de reclusión, por 15 noches de reclusión, con un máximo de 15 noches de reclusión y quedan saneadas. Ya no se efectúa el pago de la multa. Hemos visto casos en que las noches de reclusión se cumplen en una clínica, etcétera, y con eso la multa queda en nada. Y respecto de la reforestación, sí, nosotros siempre peleamos, lo que más nos importa a nosotros como corporación, de que se sentencie la obligación de reforestar a través de un plan de manejo de corrección, en el mejor de los casos. Sin embargo, esta reforestación, por la normativa forestal, tiene que ejecutarse en un terreno de aptitud preferentemente forestal y deja de ser un bosque nativo. Esta reforestación ahora pasa a ser regulada como una plantación, con todas las debilidades que tiene una plantación de especies nativas, en un suelo de más mala calidad normalmente que en donde estaba el bosque nativo original. Por lo tanto, cambiamos un bosque nativo original con funciones ecosistémicas muy complejas a una plantación de especies nativas en un terreno de mala calidad, en que nosotros podemos fiscalizar el cumplimiento de la reforestación, es decir, que se plante, y algunos años después que se haya sido exitosa, es decir, haya habido un prendimiento, al menos de un 75% de las plantas instaladas, digamos, pero esa plantación difícilmente, aunque prospere, difícilmente en el corto o mediano plazo va a cumplir las funciones ecosistémicas que tenía el bosque nativo original. Estamos hablando de una plantación, simplemente no tiene la complejidad que tiene un bosque nativo. Así es que eso es el gran problema que tenemos, es decir, hacemos todo un trabajo de fiscalización, pero las sanciones, la verdad que al ser una infracción, no reparan el daño causado. No me cae ninguna duda que tenemos un tremendo problema, porque esas multas no
no se pagan, y por eso la importancia que nuestros asesores tomen esta iniciativa, porque a lo mejor esa multa tendría que ir a la Tesorería General de la República, donde hubiera un seguimiento de un cobro mucho más eficiente, porque los tribunales de policía local, bueno, con todo el respeto y el cariño que uno tiene por ellos, esas multas, y cuando son demasiado grandes, obviamente que ellos no están acostumbrados a aplicarlas. Siempre las multas de los tribunales de policía local son multas muy bajitas. Senadora Carmen Gloria. Sí, bueno, yo lo que concluyo, y como le digo, lamento mucho no haber escuchado las otras presentaciones, pero ya las envió Jimena, muchas gracias, las vamos a leer con detención. La ley 3.516 y la ley 20.283 no se cumplen. Eso es lo que uno concluye. La 3.516 me voy a seguir preguntando y averiguaremos, como bien dice usted, presidente, cómo es posible que una ley que dice que el cambio de uso suelo es imposible en este tipo de parcelaciones, termina siendo la realidad de que lo vimos la vez anterior, ciertos 100 hectáreas o lo que sea, se divide en 200 parcelas. Esa cuestión, y que evidentemente no todos no van a ser agricultores ni van a ser hortaliceros, sino que son parcelas de grado, que está bien, es legítimo, pero no cumplimos la ley. Y en el caso del 20.283, como no es un delito, cuestión que debiera serlo, termina siendo una cosa bien compleja, porque evidentemente una multa de 1.500 millones de pesos versus estar en una clínica 10 días detenido es recómodo, la rentabilidad es mucho más alta, y por otro lado, el plantar, vuelvo a insistir, en un terreno de aptitud forestal, no dice ninguna relación con las 20 hectáreas que pudieron haberse retirado, como fue el ejemplo de una zona que tenía un bosque nativo, digamos, ya maduro y que tenía una función ecosistémica vinculada al agua y a todo lo que hemos conversado en agricultura. Entonces, quizás en vez de 20 hectáreas debiera ser mucha, o sea, debiera ser como, no la misma superficie, sino que una superficie mucho más alta, lo que podría ayudar a desincentivar esta situación. Y lo mismo que pasa con el incumplimiento de la 3.516. Debiera tener sanciones o debiera ser de alguna manera trabajado para que esto desincentive la actual situación. Ahora, los planos reguladores y todo el tema, seamos realistas, el promedio digamos, de tramitación de un plano regulador, solamente la modificación, y lo digo porque en mi región hay varios que están en ese proceso, dura 10, 15 años. Entonces, la verdad es que este tema es un tema súper complejo. Yo le agradezco, presidente, que usted se haya dado el tiempo para revisarlo en detalle, pero como usted bien dice, tenemos que ser muy pragmáticos y ver lo que está ocurriendo en el país. El negocio es importante, pero no a costas, digamos, de costos municipales, costos fiscales y costos medioambientales. Así que tenemos que verlo con detalle y seguirlo trabajando. Yo voy a enviar una solicitud de algunas audiencias para la próxima semana. Y muchas gracias a todos los expositores. Gracias, Carmen Gloria. ¿Se ofrece la palabra? Adelante, Pablo. Sí. Bueno, nuevamente agradecer la invitación, las consultas y los comentarios. Quiero responder primero a una pregunta que hizo usted, senador Castro, respecto a cómo arbitrar o cómo lidiar para que efectivamente, si se asume un modelo de copropiedad que pueda conducir de manera un poquito más armónica estas presiones de desarrollo en terrenos rurales, se garantice la explotación agrícola de esa reserva que quedaría, o la conservación, si es que se trata de un paño, digamos, de cierto valor ecosistémico. Ahí yo creo que quiero ir atrás 2 pasos y destacar también lo que acaba de comentar la senadora Aravena, y por eso insisto en que este es un problema en que tenemos que involucrar a la Comisión de Vivienda o de Desarrollo Urbano y Territorial, porque desde el año 2009 la División de Desarrollo Urbano del MIMBU incorporó que los instrumentos de planificación intercomunal determinarían ciertas reglas en el área rural, como lo es la unidad predial, lo que en definitiva debiese fijar. Y más encima, una vez que se actualiza un plan regulador intercomunal, es obligación de los municipios actualizar sus planos reguladores comunales acorde con ello.
¿Por qué digo que esto es importante? Porque en el intercomunal se puede eventualmente definir, ¿verdad?, la subdivisión adecuada para cada territorio, para cada, por así decirlo, la naturaleza de cada territorio o de cada región, porque es distinto, como hablábamos antes, una subdivisión en el norte, una subdivisión en el Valle Central o en la Patagonia. Pero por otro lado también, y esto es importante, el artículo 217 de la ordenanza en su ámbito rural, en la misma modificación del 2009, señalaba que los instrumentos de planificación deberían definir los usos de suelo para la aplicación del 55. Entonces, era una excepcionalidad y en el espíritu eventualmente podía admitir usos concordantes con algunas actividades de fomento, desarrollo agrícola, forestal, mineros o turístico y el tema de vivienda social. Pero se ha exacerbado. Entonces, yo creo que aprovechando que ahora contamos con una política nacional de ordenamiento territorial, teniendo en cuenta, tal como comentaba los invitados de la CONAF, de que se cuenta ahora con mayor tecnología para ir fiscalizando y revisando, digamos, cómo se está haciendo esto. Si podemos eventualmente hacer un levantamiento de qué tan subdividido está el territorio, podemos tal vez entregarles más herramientas a los municipios y los gobiernos regionales para que vayan definiendo la vocación de ciertas áreas que eventualmente podrían estar sujetas a estas excepcionalidades, pero que no siga siendo esta especie de ley del Far West, digamos, en que el que quiere subdivide, ingresa al SAC, el SAC no tiene nada que hacer más que aprobar porque no puede cuestionar, no puede observar y no hay ninguna autoridad competente que esté velando por el buen uso, digamos, de esta herramienta, desde el punto de vista ya sea urbano o desde el punto de vista ya sea, ¿verdad?, forestal. Y ahí creo que hay mucho espacio para que esta comisión pueda avanzar y profundizar en estos temas. O, como decía yo, incorporar por la vía reglamentaria algunos incentivos para que por lo menos no se explote al máximo desde el punto de vista inmobiliario, sino que se tengan ciertos resguardos para mantener la actividad agrícola o de conservación cuando corresponda. Y agradecer nuevamente la invitación y también los comentarios del señor Meneses, asesor del Ministerio de Agricultura, que encantado de poder, digamos, seguir colaborando, ya sea como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano o desde mi calidad como urbanista. Gracias, Pablo. Adelante, Juan Pablo. Sí, bueno, agradecer las consultas, los comentarios. Respecto de los temas que se referían a la presentación que hicimos, respecto de las querellas, efectivamente fueron querellas presentadas por la municipalidad. De hecho, una de ellas fue uno de los primeros juicios orales en los cuales se condenó a una persona por el delito de noteo irregular, que creo que también fue algo relevante desde el punto de vista de apoyo y con sanciones importantes. Respecto de algunos otros comentarios, efectivamente, y como señalaba anteriormente, hay un tema respecto de los planes intercomunales que si bien son una herramienta importante, pero justamente tiene mucha complejidad en su modificación o en su creación. Y muchas veces, claro, por incorporar otros elementos de otras instituciones, finalmente no se considera o al final esto es como un tren que el vagón más lento es el que pone la velocidad. Entonces, en ese sentido, por eso es que la posibilidad de tener algún criterio o la creación de alguna categoría específica de parcela de agrado o algo similar podría solucionar en parte este problema sin depender de un instrumento que es tan complejo y tan amplio como un plano intercomunal. Respecto el tema del impacto que puede tener esto respecto de las municipalidades, por ejemplo, en tema de contribuciones o situaciones similares, además, el tema de la subdivisión lamentablemente no conversa con otras instituciones. Cuando se subdivide, esto no necesariamente se ve reflejado en un cambio de categoría de las propiedades en los roles de avalúo de impuestos internos. Nosotros, por ejemplo, como municipalidad llevamos varios años en un plan de actualización de la enorme cantidad de roles, porque también algo se señaló anteriormente en el caso de Curacaví, la gran mayoría de los terrenos más grandes se subdividieron con anterioridad
Y hoy día, claro, hay algunas parcelaciones nuevas que están apareciendo, pero no es porque se subdividieron ahora, sino que porque se subdividieron cuando se podía, antes que cambiara la norma, y que hoy día estamos viendo el impacto de eso. Entonces, finalmente hay que ir haciendo una revisión caso a caso para determinar si es que la propiedad sigue siendo agrícola o cambió su categoría. Por lo tanto, no es automático el tema de la subdivisión con el tema de un eventual aumento de las contribuciones o del avalúo de la propiedad. Y respecto a lo mismo también, cuando se decía por qué, si es que hay una norma que lo que busca es preservar el uso agrícola y finalmente vemos que ocurre todo lo contrario. Claro, la propia norma permite que los terrenos que son el resultado de estas subdivisiones pueden tener la construcción de la casa principal y la casa de un cuidador. Entonces, finalmente, sin entrar en el uso que se le dé el terreno, se pueden construir hasta 2 viviendas de acuerdo a la ley, y por lo tanto no hacer la calificación de si es un uso agrícola o no tiene relación con la calificación de la naturaleza de la construcción que se haga. Por lo tanto, finalmente lo que ocurre es que la norma permite la subdivisión en 5.000 metros, luego la persona viene a la dirección de obras a regularizar o a hacer el proceso en los casos en que eso ocurre, porque sabemos que también hay una diferencia importante entre las construcciones y lo que efectivamente está reconocido en la dirección de obras, pero una persona puede comprar una parcela de 5.000 metros, destinarla a una parcela de agravo. Por eso decíamos que era tan importante la participación de la dirección de obras, quizá en un proceso previo de evaluación, cuando el SAC evalúa una subdivisión, para poder determinar si es que hay elementos que permitan determinar que esa subdivisión no busca hacer un loteo para uso agrícola, sino que todo indica que es para un loteo que tiene como finalidad parcelas de agrado, y finalmente esas personas que compran la parcela de 5.000 metros, que nunca tuvieron en su mente mantener la utilidad agrícola, van a la dirección de obras y pueden regularizar hasta 2 viviendas porque la norma sí lo permite. Eso respecto de las consultas que se nos hicieron, de los comentarios que quizás pueden tener relación con la presentación que hicimos. Y nuevamente agradecer la preocupación por este tema, que es muy relevante, y por la invitación. No, gracias a ustedes por las presentaciones. Creo que son un insumo muy valioso para poder nosotros seguir trabajando y ver cómo solucionamos este problema que nos está quejando como país, diría yo. Porque da mucha pena cuando uno ve terrenos agrícolas muy bonitos transformados en parcelas de agrado. Secretaria, ¿otro tema o estamos dando término ya nuestra presentación? Estamos terminando, señor presidente. Lo único que me gustaría recordar a la comisión, los plazos de indicaciones que vencen este viernes para los proyectos de ley de alcoholes y de la servidumbre. Yeah. Bueno, ahí súper Perdone, importante. estamos hablando de los terrenos Cora, perdone, presidente, del viernes, ¿cierto? Sí. No. Ese ya venció. Los que tenemos es el que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para someter la evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de desarrollo y explotación forestal. Más el de la Ley de alcohol. Pero ese no era para el 30 de agosto. Eso es el 30 de agosto, Jimena. El que está, el 30 de julio. No, el plazo que dimos fue el 30 de agosto según la última autorización de la sala. Sí, el del viernes es uno que tiene que ver con el tema de las... Cora, que lo ampliamos, que vencía la semana pasada y lo ampliamos una semana. Senadora, disculpe, lo que pasa es que para ver el tema del sistema de impacto ambiental tenemos plazo hasta el 30 de agosto para presentar el informe. Sí. Y la comisión entonces dijo para las indicaciones el 30 de julio. Sí, tiene razón. Tiene razón, solo esta semana. Entonces tenemos cierre de 2 indicaciones esta semana. Y lo de los predios Cora, ¿quedó para cuándo? Y esa ya está vencida el plazo de indicaciones, que son las indicaciones que presentó usted y no hay más. Ya. Tengo una consulta, presidente. Presidente, pido la palabra. También Gloria primero y después Rodrigo. Sí, lo mío es bien breve. Es que, dadas las exposiciones, y sobre todo la persona que representa, don Pablo, al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, también coincido con el municipio de Curacaví, que una cosa son los instrumentos y las leyes y otra cosa es la práctica, ¿no?
porque la realidad, en mi región al menos, los planes reguladores intercomunales existen en 2 comunas, Temuco para las Casas, no hay nada más. Entonces, yo creo que sería bueno escuchar dentro de los análisis a la señora Verónica Paz, ella es arquitecto, es asesora de vivienda de la Biblioteca del Senado, que también estuvo cuando vimos el tema de los predios Cora. Creo que ella puede hacernos una buena referencia del plan regulador intercomunal, de la política nacional de ordenamiento territorial y de este proyecto en particular. Creo que eso nos podría dar también un ámbito importante de análisis, dado que ella se dedica a estos temas, estuvo trabajando además yo tuve la oportunidad de trabajar con ella 2 años en la ley de copropiedad. Entonces creo que sería un buen aporte el que podría hacer ella. Sí, la podemos invitar también, Jimena. Sí, gracias. Don Rodrigo quería consultar algo. Presidente, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a las senadoras y senadoras. Rodrigo Herrera, el asesor del senador Elizalde. Respecto al tema de las indicaciones al proyecto de ley que somete a evaluación de impacto ambiental, todos los proyectos forestales, indicar que recién hoy nos reunimos la semana pasada con los asesores y hoy comenzamos en la tarde el trabajo técnico. Yo pido disculpas ahí porque sé que está Daniel y Sergio acá en la comisión, pero quería indicar que hoy recién vamos a comenzar el trabajo técnico, el cual requiere obviamente de un par de reuniones entre los asesores, posteriormente posiblemente con el gobierno. Entonces, eso imposibilita cumplir con el plazo de indicaciones para este viernes, si es que entendí bien lo que señaló la señora Jimena del Mar. Le hago la indicación, senador, para efectos de tenerlo sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahí hay un trabajo, Andrés Meneses, muy importante, que esperamos que ustedes también participen como gobierno, porque nosotros necesitamos entregar ese informe el 30 de agosto, porque ya nos dieron un plazo adicional. Pero, presidente, disculpe, pero lo que está planteando don Rodrigo es bastante razonable. Dada la complejidad de ese proyecto, yo también creo que tenemos que ser bien prácticos. No vamos a poder tener las indicaciones para el día viernes, dado que no es imposible cumplir en una semana con este trabajo. Entonces yo sugiero que nos coloquemos un nuevo plazo perentorio, digamos, de dos semanas, preguntarle a él y a los asesores que están hoy día si logramos entre todos sacar las indicaciones de aquí a 2 semanas, pero ampliar el plazo, porque no vamos a cumplir el viernes. Jimena, ¿qué es lo que opina usted? ¿Podemos nosotros hoy día pedir dar un aumento de plazo para esas indicaciones? Sí, señor presidente, porque es un plazo interno de la comisión, así que no hay ningún inconveniente. Pero necesitamos tener más... Ahora, el ideal es que no sea más allá de 1 semana, porque después tenemos que hacer el informe para presentarlo a fines de agosto. Entonces, Carmen Gloria, estaríamos de acuerdo en dar... ¿A qué día sería, Jimena, más o menos? ¿10 de agosto? No, para el 6 de agosto, 1 semana más. Para el 6 de agosto. ¿Estamos de acuerdo, Carmen Gloria, entonces? Yo pienso que sí, no sé qué piensa Rodrigo. ¿Cumpliremos el 6 de agosto, Rodrigo? O sea, son 2 semanas al 6 de agosto, más aproximadamente. Senador Castro, por su intermedio, contestarle a la profesora la senadora Carmen Gloria Aravena. La verdad que yo como hoy día tenemos reunión técnica, yo no quiero pasar a llevar a mi colega Daniel Quiroga, que es quien está formalmente llevando adelante este proceso de conversación técnica dentro de los asesores. Por lo tanto, no me gustaría ser yo quien defina el plazo de los asesores que vamos a tener esto. No obstante, sabemos la premura que tiene la comisión, por lo menos en términos personales me parece razonable 2 semanas, pero creo que la conversación hoy en la tarde con los asesores va más o menos direccionar, organizar y definir el plan de trabajo que permita poder llegar lo antes posible con las indicaciones solicitadas por la comisión. Y en ese contexto, presidente, si lo deja 2 semanas hoy, al 6 de agosto, y el día lunes que viene volvemos a confirmar si se requiere, o sea, si con ese plazo es suficiente, y si no acordamos un nuevo plazo con la comisión. Eso es lo que le sugiero. Ya, dejemos hasta el 6 de agosto inicialmente, y ahí lo
vemos si vamos viendo o no, pero ahí yo le pediría al Ejecutivo que nos ayude mucho en este tema porque sabemos que tenemos que entregar este informe y las semanas pasan tan rápido que no se avanza mucho. Yo creo que ya la próxima semana vamos a entrar en esta materia. Eso. Perfecto, presidente. Por el lado del Ejecutivo, como usted sabe, está siempre a la disposición de colaborar con los asesores de su señoría. Bueno, habiéndose cumplido... Presidente, por favor, que CONAF pueda reenviar la presentación a la Secretaría para poder distribuirla. Don Germán, Carla Castro. Sí, la gerenta se tuvo que retirar, señor presidente. El tema es que no se hizo una presentación, la gerenta no mostró una presentación. Quizás podríamos enviar una minuta respecto de lo Una minuta, planteado. por favor, si pudiera, Germán, porque está muy bueno lo que plantearon. De acuerdo. Gracias. Problema. Bueno, agradeciendo la presentación de todos nuestros invitados y habiéndose cumplido el objetivo de esta comisión, esto se levanta. Muchas gracias. Gracias a todos y todas Gracias. por la oportunidad y porque estén legislando en un tema tan importante. Les agradezco mucho.